El viaje a casa, la historia de Michael Thomas y los 7 ángeles. Esta es la historia de Michael Thomas. Es un recorrido nacido del deseo de un ser humano, harto de lo terrenal, y de querer reunirse con su familia espiritual y regresar al hogar. El nombre de Michael Thomas en sí mismo representa los atributos increíblemente sagrados y santos del arcángel San Miguel y también las propiedades energéticas ancestrales de Santo Tomás, el dubitativo. Esta combinación nos representa a muchos de los que percibimos que somos seres espirituales, pero que a menudo dudamos de nuestra capacidad para avanzar hacia un nuevo milenio que ha incrementado sus exigencias espirituales o sus retos basados en el miedo. El viaje de Mike hacia su hogar revela paulatinamente una aventura a través de las 7 casas llenas de color, cada una de ellas ocupada por un ángel magno. Cada casa representa un atributo de la nueva era y encierra sabiduría, enseñanza, humor y revelación en cuanto a lo que Dios quiere que sepamos sobre nosotros mismos. También vislumbramos el modo como funcionan las cosas a medida que nos adentramos en el nuevo paradigma de nuestra nueva era, evolucionando hacia un final conmovedor y sorprendente. El viaje de Michael Thomas revela a los seres humanos un paquete de amorosas instrucciones que provienen de una fuente espiritual que desea constantemente lavar nuestros pies. Si alguna vez le has formulado a Dios la pregunta de ¿qué es lo que quieres que yo sepa? Posiblemente sea esto. Acompaña a Michael Thomas en su apasionante viaje. Es probable que te recuerde al tuyo. Capítulo 1. Michael Thomas. Los fragmentos de plástico negro volaron en todas direcciones mientras Mike se encajonaba empujándose con bastante fuerza contra la pared del cubículo en su oficina de ventas. Este era un ejemplo más en el que un objeto inanimado padecía la creciente rabia de Mike, a consecuencia de su situación. Súbitamente, una cabeza apareció de forma inesperada entre las polvorientas hojas de la planta de plástico que estaba a su izquierda. ¿Sucede algo?, preguntó John desde el cubículo vecino. Las paredes de cada cubículo tenían la altura justa para crearle al correspondiente trabajador la ilusión de que tenía una oficina propia. Mike tenía varios objetos altos sobre su escritorio, ya que así conseguía matizar el hecho de que sus compañeros de trabajo estaban situados a solo un par de metros de distancia durante toda la jornada. Todos ellos compartían la ilusión de independencia y privacidad, tanto en sus respectivos espacios como en sus conversaciones. El resplandor de la luz blanca del fluorescente que provenía de la miríada de instalaciones desnudas que estaban sobre los cubículos bañaba tanto a Mike como a sus congéneres. Era ese tipo de falsa iluminación que solamente se encuentra en las instituciones y en la industria. Parece como si absorbiera todo el rojo del espectro visual, volviendo pálidas a todas las personas que ilumina, incluso a aquellas que viven en la muy soleada California. Los años que había pasado sin tomar luz directa del sol hacían que la palidez de Mike se duplicara. «Nada que un viaje a las Bahamas no pueda curar», respondió Mike, sin mirar hacia la planta de plástico por la que asomaba la cabeza de John, quien se encogió de hombros y retomó su conversación telefónica. Mientras las palabras salían de su boca, Mike sabía que nunca se podría permitir estar en las Bahamas con el salario de oficinista que toma pedidos en la mina de carbón, así llamaban los empleados a la oficina de ventas en la que trabajaban. Empezó a recoger los trozos de plástico de la bandeja que acababa de romper y suspiró, acción que realizaba con mucha frecuencia últimamente.
¿Para qué estaba allí? ¿Por qué carecía de la energía o del incentivo para mejorar su vida? Su mirada se posó en el oso afelpado de aspecto estúpido que se había comprado y que decía: «Abrázame». Junto a él estaba su tira cómica favorita titulada Lado Opuesto, que trataba del pájaro azul de la felicidad, que estaba escapando de Ned, el protagonista de la tira cómica, mas para Mike la tira trataba del pollo de la depresión. No importaba cuántas caras sonrientes o cuántas tiras cómicas pegara en las paredes del cubículo, Mike seguía sintiéndose bloqueado. Estaba adherido a una existencia parecida a las copias de una fotocopiadora de oficina. Cada día era un duplicado del anterior, uno tras otro, sin ningún objetivo. La frustración y el desamparo que experimentaba lo hacían sentirse descontento y deprimido, y empezaba a dar muestras externas de ello. Incluso se lo había comentado a su supervisor. Michael Thomas tenía 30 y tantos años, y como tantas otras personas de su oficina, hacía lo justo para subsistir. En ese empleo no tenía que poner gran cuidado en lo que hacía. Simplemente se podía desconectar durante 8 horas al día. Iba a casa, dormía y los fines de semana intentaba pagar sus facturas pendientes. Y el lunes otra vez a la misma rutina. Mike se daba cuenta de que de los 30 individuos que trabajaban en esa oficina de Los Ángeles, él sabía únicamente los nombres de 4 personas, pero simplemente no le importaba. Y así había estado durante más de un año. Después de la ruptura sentimental que destrozó su vida para siempre, jamás compartía sus recuerdos con nadie, aunque estos acudían a su mente casi cada noche. Mike vivía solo, sin contar a su único pez. Quiso tener un gato, pero el casero no se lo permitió. Sabía que estaba interpretando el papel de víctima. Pero su autoestima se encontraba en el punto más bajo y seguía frotándose la herida que había en su vida. Intencionalmente la mantenía abierta, sangrante y dolorida para poder echar mano de ella a voluntad. Pensaba que no podía hacer otra cosa y no estaba seguro de tener la energía para poder cambiar las cosas, incluso si hubiera querido hacerlo. En broma, le puso al pez el nombre de Gato y solía hablarle cuando llegaba del trabajo y cuando salía a trabajar. Al salir, Mike acostumbraba a decirle a su amigo con aletas: «Ten fe, Gato». Obviamente, el pez nunca le respondía. Mike medía más de 1,85 m de estatura y esto imponía un tanto hasta que sonreía. Esa misma sonrisa encerraba un encanto que fundía todos los prejuicios que uno podía haber tenido al ver su elevada estatura. No era una casualidad que atendiera a los clientes por teléfono. De esta forma, los clientes no podían verle, ya que su intención era negarse a sí mismo su mejor atributo. Era casi como autoimponerse prisión, lo cual le permitía sumergirse en el melodrama de su actual situación. Mike aventajaba en habilidades a las demás personas, pero rara vez se permitía usar dichas aptitudes, excepto si era necesario hacerlo por cuestiones de trabajo. Mike no gustaba de cultivar amistades, y en sus parámetros mentales actuales las mujeres tampoco existían para él, aunque a muchas de ellas él les podría haber gustado. Sus compañeros de trabajo varones le decían: «Mike, ¿cuándo fue la última vez que tuviste novia? Necesitas salir y encontrar una buena chica. Cambia esa mentalidad». Después todos ellos volverían a casa con sus familias, sus perros y sus adorables hijos, y uno que otro también tendría un pez. Pero Mike no lograba tener claro cómo empezar el proceso de reconstrucción de la vida amorosa que había perdido. Decidió que no valía la pena preocuparse, y a menudo decía: «Yo ya encontré a mi pareja cuando era joven.
aunque ella no lo supo. Michael estuvo profundamente enamorado y experimentó todas las ilusiones que eso implica. Ella, por su parte, no se tomó en serio la relación. Y cuando finalmente ésta se deterioró, Mike sintió como si su futuro se marchitara, volatizándose. La amó con esa pasión especial que él creía que solamente se podía llegar a sentir una vez en la vida. Lo había depositado todo en ella, pero ella no supo apreciarlo. Mike creció en una granja del pequeño pueblo llamado Tierra Azul en Minnesota y huyó de una situación vital que sentía como un callejón sin salida. O cultivar para vender las cosechas en el extranjero o almacenarlas indefinidamente en grandes silos debido a un exceso de grano. Desde muy joven supo que la granja no era lo suyo. Al parecer, dicha idea no era demasiado apreciada en su tierra. ¿Qué había de malo en ello? Además, no soportaba cómo olía todo lo que le rodeaba y quería trabajar con personas en lugar de hacerlo con animales y tractores. Iba bien en la escuela y era un fuera de serie en todas las actividades que implicaran una interacción con los demás. Acabar siendo vendedor fue algo natural para Mike y jamás tuvo ningún problema para encontrar sus trabajos, vendiendo una inmensa variedad de productos y servicios que representaba con honestidad. A la gente le gustaba comprar cosas cuando se las vendía Michael Thomas. Cuando hacía un balance retrospectivo sobre lo que le habían aportado sus padres ya fallecidos, se daba cuenta de que una de las cosas que había permanecido adherida a él era su fe en Dios. A menudo pensaba con amargura que justo ahora eso le estaba aportando mucho bien. Mike era hijo único, y sus padres, sus queridos mamá y papá, habían muerto en un accidente de automóvil por culpa de otra persona, justo antes de que él cumpliese 21 años. Él seguía lamentando enormemente su muerte y siempre estaba rodeado de fotografías que le recordaran las vidas de sus padres, así como su lamentable deceso. A pesar de todo, todavía ahora Mike seguía asistiendo a la iglesia y por lo menos seguía el culto, aunque por simple formalidad. Cuando el pastor le preguntaba acerca de su salud espiritual, Mike admitía abiertamente su fe y su creencia en su naturaleza espiritual. Estaba seguro de que Dios era justo y amoroso, pero en ese momento, igual que desde hace algunos años, no se manifestaba verdaderamente. A menudo Mike rezaba para que su situación mejorase, aunque no era muy optimista respecto de si las cosas podrían cambiar realmente. Mike no era exactamente guapo, aunque sí era vigorosamente atractivo, pues había heredado la complexión altiva de su padre. Las mujeres lo encontraban irresistible, les cautivaba su sonrisa resplandeciente, su pelo rubio, su elevada estatura, su mandíbula cuadrada y sus ojos de un azul intenso. Aquellas que tenían buena intuición también captaban que Mike era un hombre íntegro y confiaban en él casi instantáneamente. Había tenido infinidad de oportunidades de sacar un provecho inapropiado de muchas situaciones, tanto en los negocios como en el amor, pero jamás lo hizo. Mike era el resultado de la buena conciencia propia de la gente del campo, y ese era uno de los valiosos atributos que permaneció en él cuando llegó de la fría tierra donde se educó. No podía mentir, comprendía intuitivamente cuando los otros necesitaban ayuda. Abría la puerta a las personas cuando entraba o salía del supermercado, respetaba a las personas mayores y charlaba con ellas, y siempre les daba a los mendigos sin hogar, fueran hombres o mujeres, la moneda que le pedían cuando lo abordaban en la calle, aunque supiera que la usarían para comprar alcohol. Creía finalmente que cada persona debería trabajar junto con las demás para conseguir que las cosas mejoraran, y nunca entendió por qué en su ciudad adoptiva la gente evitaba dirigirse la palabra
e incluso raras veces sabían quiénes eran sus vecinos. Quizás se debía a que el clima era tan bueno que las personas nunca necesitaban ayuda de nadie. ¡Qué ironía!, pensó para sí. El único modelo de comportamiento femenino que Mike tenía era el de su madre. Por consiguiente, trataba a todas las mujeres con la misma clase de respeto con la que había tratado a esa mujer sensible y maravillosa, a quien echaba mucho de menos. Parte de su infelicidad actual se debía a lo que parecía una traición a ese respecto en la única relación amorosa verdadera que había tenido. En realidad, la experiencia que Mike había tenido solo era el resultado de un choque cultural. Lo que cada uno esperaba del otro no era lo que finalmente había obtenido. Y viceversa. La chica de California que le había roto el corazón solo había actuado de acuerdo a lo que culturalmente era su realidad acerca del amor, y Mike tenía un enfoque muy diferente sobre este. Él había recibido otra educación y no era tolerante con las ideas sobre el amor que fueran diferentes. Y aquí es donde verdaderamente empieza nuestra historia. Tenemos a Michael Thomas, que estaba muy decaído y volvía a casa un viernes por la noche, para recogerse en su apartamento tipo estudio, simplemente compuesto por 2 habitaciones, baño incluido. Antes, Mike había ido a la tienda a comprar los pocos comestibles que necesitaba para subsistir durante los próximos 2 días. Ya hacía mucho tiempo que había descubierto que podía hacer rendir su dinero mucho más si compraba marcas genéricas y gastaba prudentemente sus cupones. Pero ¿cuál era la verdadera clave de su frugalidad? Mike casi no comía. Compraba comida enlatada que no necesitaba cocinarse. Así no tenía que usar la cocina ni pagar electricidad. Dicha práctica lo dejaba insatisfecho, casi con hambre, y además nunca tomaba postres, lo cual encajaba perfectamente con el papel de víctima que se había autoimpuesto. También había descubierto que si comía directamente del envase sobre el fregadero no tenía que lavar platos, lo cual odiaba. A menudo se jactaba ante John, su único amigo, que además era su compañero de trabajo, respecto al modo como había resuelto el problema. John, que conocía los hábitos de Mike, comentaba bromeando que en poco tiempo encontraría la manera de hacerlo todo, incluso no tener ni un apartamento, viviendo en un refugio para indigentes. Se lo decía a Mike riendo y dándole palmaditas en la espalda. No obstante, eso era algo que verdaderamente Mike ya había considerado. Cuando Mike salió de la tienda ya era de noche. Durante casi todo el día una pesada niebla había estado amenazando con convertirse en lluvia, y aún permanecía, dando a todo una apariencia difusa y brillante bajo los amarillos rayos artificiales de las farolas de la calle que se reflejaban en los escalones del apartamento. Vivir en el sur de California era muy gratificante. Con frecuencia Mike recordaba las dificultades que implicaban los inviernos en Minnesota, de donde procedía. Durante su adolescencia y juventud había experimentado una gran pasión por todo lo relativo a California. Se juró a sí mismo que debía escapar del inclemente clima que los demás tomaban como algo natural. Mike solía preguntar a su madre, ¿por qué algunos eligen vivir en un sitio donde puedes morir de frío si estás a 10 minutos a la intemperie? Ella sonreía y mirándole respondía, tú sabes que las familias permanecen en donde están sus raíces. Además, este es un lugar seguro. Ese era su invariable sermón sobre lo peligrosa que era la ciudad de Los Ángeles y lo bonito que era Minnesota, lo cual solo tenía sentido si no le añadías la frase muerte por congelación. Mike no podía convencerla de que el peligro de que hubiera terremotos en Los Ángeles era como una lotería,
Podría suceder que durante toda una vida ocurriera uno solo, o varios, o tal vez nunca se llegara a vivir uno. Sin embargo, los penosos inviernos de Minnesota eran una constante año tras año, un acontecimiento cíclico con el que podías contar con toda seguridad. No es necesario decir que tan pronto como finalizó su bachillerato, Mike dejó la casa paterna y se fue a California a continuar sus estudios superiores. Había utilizado sus habilidades como vendedor para autofinanciar todas sus empresas. Ahora deseaba haberse quedado en la casa paterna durante más tiempo para poder convivir con su madre y su padre durante los años anteriores al accidente. En su urgencia por escapar del frío, había desperdiciado un tiempo precioso que podía haber disfrutado con sus progenitores, o por lo menos así lo creía. Considerando el pasado, sentía que había sido un egoísta. Bajo la débil luz, Mike subió con dificultad los escalones frontales que conducían a su apartamento, situado en la planta baja, y perdió el tiempo jugando con la cadenita de su llave. Guardando el equilibrio con la bolsa de la compra, deslizó la llave en la cerradura. Esta abrió como siempre, pero hete aquí que en esta noche de viernes, lo normal se acabó definitivamente para Michael Thomas. Al otro lado de la puerta había un dom, potencialmente una parte del destino de Mike. Algo que cambiaría toda su vida para siempre. Debido a que la estructura de la puerta estaba deformada, Mike había aprendido a utilizar el peso de su cuerpo para ayudarse y poder así abrir la reacia entrada de su vivienda. El resultado invariable era que la puerta se abría de golpe con gran fuerza. Mike había llegado a perfeccionar un método para mantener equilibrada la bolsa de los comestibles sobre una cadera, deslizando la llave en la cerradura y girándola al tiempo que empujaba la puerta con el pie. Dicha maniobra requería un complicado movimiento de cadera y aunque funcionaba, su amigo John le había comentado que se veía bastante raro. Con el impacto de la cadera de Mike, la obstinada puerta se abrió súbitamente. Esta acción sobresaltó al ladrón que se encontraba en plena faena dentro de la habitación, que esperaba a obscuras. Con la velocidad de un gato asustado, aunada a los años de experiencia que tenía respecto a afrontar lo inesperado, el intruso, que era casi 30 centímetros más bajo que Mike, se lanzó instantáneamente hacia adelante, lo cogió del brazo y lo metió en la habitación de un tirón. Dado que en ese momento Mike guardaba un precario equilibrio causado por su rara manera de abrir la puerta, prácticamente ya estaba listo para desplazarse hacia adelante. Al hacer esto, el ladrón lo derribó en el interior del departamento, estrellando su largo cuerpo contra el suelo. Los comestibles salieron disparados contra la pared más lejana con tal fuerza que se rompieron las envolturas de los paquetes. Justo antes de chocar contra el suelo, Mike, conmocionado con todas sus alarmas corporales disparadas simultáneamente, oyó cómo se cerraba la puerta a su espalda, con el ladrón dentro. Mike vislumbró fugazmente el vidrio roto hacia el que se dirigía su rostro. Era el resultado de la ventana destrozada que había permitido la entrada de aquel hombre de menor estatura. Este es el tipo de situación en que la gente, al recordar el suceso, cuenta que las imágenes pasaron por su mente en cámara lenta. Pero este no fue el caso de Michael Thomas. Los segundos chillaban en un tiempo difuso, comprimido, provocando un pánico abrumador. El hombre que había irrumpido en el departamento tenía la determinación de seguir buscando el televisor y el estéreo para llevárselos, y evidentemente no podía estar atento a lo que le sucedía a su víctima. Tan pronto estuvo Mike en el suelo,
el hombre se abalanzó sobre él y sus manos formaron un tornillo sudoroso que atenazó la garganta. Los ojos del ladrón eran grandes y estaban apenas a unos centímetros de distancia de Mike. Podía percibir el aliento caliente y fétido sobre su cara, así como su peso, ya que el hombre se había situado a horcajadas sobre su estómago. Instintivamente, como lo hubiera hecho cualquier persona que está a punto de morir, reaccionó como en una película de serie B. A pesar de su desorientación, Mike lanzó rápidamente la cabeza hacia adelante, estrellándola contra la del ladrón. Dio resultado, ya que el asaltante, sorprendido por la fuerza del movimiento, aflojó las manos el tiempo suficiente como para que Mike rodara violentamente hacia un lado e intentara ponerse de pie. Sin embargo, antes de que pudiera incorporarse, el ladrón volvió al ataque, esta vez propinándole un fuerte golpe en el tórax. El impacto fue tal que literalmente lo levantó del suelo para luego hacerlo caer de espaldas y hacia la izquierda, chocando brutalmente contra un gran objeto que Mike reconoció como el acuario. Con un ruido atronador, la cómoda, el acuario y el solitario pez fueron a reunirse con los comestibles, chocando contra la pared posterior de la pequeña habitación. Mike sentía dolor y estaba sin aliento. Boqueaba, sintiendo que sus pulmones ardían por la falta de oxígeno, cuando con los ojos desorbitados vio como una bota que parecía tan grande como todo el estado de Montana se precipitaba sobre él. Ahora su atacante sonreía. Todo sucedió demasiado rápido. La bota dio en el blanco. Mike sintió y oyó crujir de un modo terrible los huesos de su cuello y de su garganta. Horrorizado, emitió un sonido sofocado, con la absoluta certeza de que sus vías respiratorias quedarían destrozadas y posiblemente también sus vértebras cervicales. Todo su cuerpo reaccionó al estallido crujiente de su destrozado cuello. La conmoción desgarró su conciencia a medida que la realidad de la situación empezaba a acabar con él. Era el fin, la muerte llegaba. Intentó gritar, pero sus cuerdas vocales no reaccionaron. Se había acabado el aire para Mike y rápidamente todo empezó a oscurecerse. Hubo un silencio total y el ladrón se apresuró a concluir su trabajo nocturno, sin hacer el menor caso del hombre que estaba tendido en el suelo. Súbitamente el intruso se vio sobresaltado de nuevo por el ruido de la deteriorada puerta del departamento. ¿Qué pasa allá adentro? ¿Va todo bien? Un vecino aporreaba frenéticamente la resistente madera de la puerta. El ladrón maldijo su suerte y se dirigió de mala gana hacia la ventana rota. Dio algunos golpes para eliminar los fragmentos de vidrio que quedaban en ella, para así poder deslizarse fácilmente hacia afuera. El vecino de Mike, quien en realidad jamás se había cruzado con él, escuchó el ruido de más vidrios rotos dentro del departamento y decidió intentar abrir tirando del pomo. Al constatar que la puerta no tenía echado el cerrojo, entró. Se encontró con un apartamento completamente destrozado y vio a un hombre escapando por la ventana rota. Se movió sigilosamente en la oscuridad, esquivando instintivamente el televisor, el estéreo, que extrañamente estaban apilados en medio de la habitación. Maquinalmente apretó el interruptor de la luz y se encendió una bombilla sin pantalla que colgaba del techo. ¡Dios!, se escuchó exclamar a sí mismo con la voz alterada por la conmoción. En una fracción de segundo, el vecino ya estaba marcando el teléfono para pedir ayuda. En el suelo yacía inconsciente y gravemente herido Michael Thomas. La habitación estaba en silencio y el único ruido provenía del chapoteo del pez que boqueaba a 2 palmos de la cabeza de Mike.
Gato estaba coleando entre la lechuga, los fideos precocinados y los demás comestibles desparramados, una mezcla repugnante que se iba teñiendo gradualmente de rojo con la sangre que emanaba de Mike.